Este programa es auspiciado por Bancor. Y hoy estamos en verdaderos problemas, porque a este pionero lo conozco desde que vine a Córdoba a los 17 años. Ha sido mentor de muchos de nosotros en la Escuela de Periodismo y tal vez llegó al final del ciclo del año porque es como tan cercano, tan querido, que es difícil tomar distancia de Miguel Argentino Pérez Gaudio. El profesor Pérez Gaudio, el mismísimo de quien fuera director de la Escuela de Periodismo, donde nos formamos muchos de nosotros, ya van a escuchar quiénes, porque han sido muchísimos, más de 3.000 profesionales en más de 40 años. Pero vamos a empezar por el inicio, que es la vida de este hombre en una familia numerosa, 9 hermanos, 6 de los cuales se dedicaron al periodismo. Y uno de ellos es Miguel, que está hoy acá entre nosotros. Querido, buen día, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que mantener esta interacción de relación dialógica con Rebeca Bortoleto no es fácil, es cierto. Yo he tenido el privilegio de ser formador en lo que nada más que lo que nos compete a nosotros. Y con el tiempo fui de la hija. Pero realmente es un acontecimiento el hecho de que en esta Córdoba, que tiene sus virtudes extraordinarias, pero también tiene sus defectos, uno de ellos es la indiferencia para con la gente, con los que han hecho. Cuando se habló de esta oportunidad en Pionero, me sentí no desconcertado porque venía nada menos que de un símbolo para la comunicación social como lo es Rebeca Bortoleto. Pero al mismo tiempo me sorprendía que haya gente interesada en saber sobre la historia de cómo se han construido obras en Córdoba y en el país en consecuencia, que hayan permitido, no sé, tener la suerte y el privilegio de que formar profesionales, casi 4.000, 3.000, 4.000, en el campo de la comunicación social tan difícil, era un privilegio, pero también un desafío, porque en esto la misión fundamental estaría resumida en una frase brillante de Octavio Paz, cuando hablaba de la pobreza de fondo y se preguntaba, ¿saben cuál es? La pobreza de fondo es la pobreza cultural. Y la comunicación social es la única liberadora de esas miserias, concretamente, de las pobrezas de fondo. Y aquí cabe, que me perdone Rebeca, que no le dé el micrófono a un periodista, bueno. No, porque es lo peor que nos podría pasar acá. Pero aquí evoco a un pensador, y somos bastante indiferentes con los grandes pensadores de la humanidad, que era Sócrates, 470 años antes de Cristo, cuando decía, y lo dijo en una de las frases con lo cual concretamente se harían sus cosas, porque él no escribió nunca, Sócrates no escribió nunca, enseñaba y enseñaba, de él sí después más tarde enseña Platón, pero hay una frase de él fundamental: hay un solo bien, el conocimiento, hay un solo mal, la ignorancia. Qué bárbaro que realmente una institución de comunicación como son los SRT, o mejor dicho, una protagonista generadora de todos esos impulsos creativos, permita combatir la pobreza de fondo que es cultural. Profe, 9 hermanos, ¿por qué 6 se dedicaron al periodismo? ¿Su papá era periodista también? Mi padre, en verdad, no fue periodista, pero sí fue un intelectual. Ajá. Mis abuelos fueron gente de buena posición. ¿Inmigrantes ellos? No. No, ya... Pérez, bien criollo. Bien criollo. Y mi madre, hija de italiano. Pero concretamente, para ser realista, él, o sea, mi padre, tuvo la impronta del humanismo, por eso es que es uno de los reformadores en tiempo del peronismo de las cárceles en la Argentina. Ah. Y mi hermano mayor, Leopoldo,
ya muerto, precisamente es el que nos inicia prácticamente a todos. Pero en todo caso podríamos decir que el periodismo fue el soporte para salir de la pobreza material nuestra, o por lo menos que nos dio una alternativa. Nosotros hemos sido orgullosamente pobres, materialmente hablando. Yo no tengo problema en decir he nacido en un conventillo, y lo hemos hecho, en verdad, pero jamás hemos vivido la miseria. Y el periodismo y la familia se han ido. Y de tal manera que, bueno, que no solamente hay que hablar de Miguel, de Leopoldo, de Jorge, Santiago, o sea, Jorge, Santiago Jorge, concretamente. que ha hecho, o sea, un hombre extraordinario también, que ha hecho una de las más grandes agencias de publicidad que ha tenido Córdoba. Pero antes como periodista fue directivo de esta radio también. Y además director del diario, un diario importante. Muy recordado también sí. por los colegas. Y después los otros hermanos, Luis, Ulises, que nos siguieron, pero sobre todo porque emprendimos empresas familiares que no eran con el concepto de empresa, sino de subsistencia. Pero el periodismo era tal vez esencialmente ese anhelo, ese hambre de justicia, pero no como resentimiento por esa pobreza a la que aludí, que espero que por favor lo olvidemos por un momento, no todo lo que es la pobreza cultural. En eso hay que combatirle, más en nuestro tiempo, en donde predomina la ideología del resentimiento, del odio y fundamentalmente de los fingimientos. Pero fuimos periodistas por eso, tenés así que yo... Empezaste como canillita, primero, como canillita, empezaste vendiendo... Vivíamos en Barrio San Martín, al frente de la Plaza de los Burros, mejor dicho. En verdad, fue un orgullo, en una pieza. Y al frente había un kiosco y concretamente, bueno, se dio la posibilidad de que... vender. Yo atendí el kiosco. Me daban $1 por día a la hora que podía, mientras tanto estudiaba. Había un cajón de lustrar y me cuidaba porque en el tiempo en que yo estaba, el cajón de lustrar lo escondía. No sé por qué. Y vendías. Pero fundamentalmente me hice periodista canillita como lector a partir de que yo acepté lo del kiosco y lo veía con alegría. Porque de esa manera podía leer revistas. Todo, podías leer todo. Es una maravilla. ¿Y por qué Perón te dio tantas entrevistas? ¿Vos te reconoces peronista? Ahí está. La pregunta me parece que es muy importante, sobre todo porque indudablemente vamos a hablar, tal vez, o por lo menos saben, de que me destaco fundamentalmente, destacar no en el sentido de cualidad, sino simplemente en el sentido de vivencia como educador. Pero en la época de aquí y ahora, peronista. ¿Nunca fuiste peronista? No, al contrario. A mí me echan, yo estudio hasta el 3er año en la Escuela Jerónimo de Cabrera y precisamente por la militancia católica, estoy hablando del año 1954, por una razón especial, concretamente fundo una revista allí, Así Somos, que era combativa, no era peronista. Y en el 54 mi hermano había fundado la democracia cristiana en la Argentina, Leopoldo Pérez Gaudio, desde la revista Polémica, y yo verdaderamente me encontraba con una situación muy clara, muy concreta. Éramos combatientes y me expulsaron de la escuela. Te fueron. En 3er año. Y para que se horroricen algunos que pensarán, sí, he vivido toda la vida después formándome. Pero yo llegué, mi formación ha llegado hasta el 3er año. Mirá vos, eso no lo sabía. Me echaron entonces, no fui militar. Y sin embargo después, en 1900, y a mi hermano lo ponen preso también el peronismo, porque en ese tiempo, por tu madre ha vivido católica, a Salta de Mata con ustedes. Y 9 hijos. 9 hijos y todo el tiempo, Cocinar, y muy comprometidos bien, también muy todos bien. con la realidad, con la política, con la vida, muy vivenciado. El tiempo de la revista Aquí y Ahora. Pero fundamentalmente quiero señalar esto del peronismo. Sí. Entonces, en el 54... Te rajan de la escuela. Y en el 55, evidentemente, era muy jovencito. No obstante, yo ya estaba haciendo periodismo porque había empezado a los 14 años en la agencia Saporiti. Pero no éramos militantes peronistas. Mi padre
fundamentalmente de origen radical. Mi abuelo en 1905 fue uno de los fundadores de la Unión Cívica aquí en Córdoba. Mi padre conservaba ese espíritu radical, sobre todo el espíritu irigoyenista. Dios quiera que mucha gente lo recuerde y lo evoque. A Irigoyen estoy hablando. Sí, sí, pero a vos particularmente, ¿te encandiló Perón? Pero cuando llego a Perón, sí. Pero antes hubo que llegar. ¿Cuándo se llega? Cuando se produce verdaderamente la reacción de una revolución libertadora de 1955, exageradamente gorila, exageradamente antagónica de todo lo que significaban las conquistas sociales que había logrado el peronismo, y eso fue lo que nos inclinó a nosotros, a la militancia, primero en la resistencia peronista. Y en cuanto a Perón, ni hablar. ¿Por qué te recibió 6 veces Perón? Muy poca gente ha podido hacer esa cantidad de entrevistas, esas conversaciones. Primero trato de ser cuidadoso y le pido a Rebeca, en primer lugar, por respeto a ella, al personal que está aquí en el canal y a quienes me están escuchándolo, más que nada a ella, más que a mí, una cosa que me parece fundamental. El hecho de las entrevistas con Perón son fundamentales en mi historia y en la historia del país. ¿Por qué razón? En primer lugar, por el hecho concreto de que yo, cuando llego por primera vez a verlo a Perón, viajo a Madrid de una manera muy interesante para lo que significa el anecdotario. Lo cuento porque es interesante. Había hecho la preproducción. ¿Y en qué consistía? En saber qué cosas de Córdoba le gustaban. Le gustaba el salame de la colonia y el vino de la colonia. Compré. ¿Y te fuiste con eso en el avión? Me voy, sí, con eso en el avión. Y el día, en la víspera de ese viaje famoso, en que realmente iba a tener oportunidad de verlo a Perón, concretamente voy a Buenos Aires. En ese tiempo no era como hoy, que se viaja en el día. Y andaba como un pavo un sábado a la tarde caminando como los provincianos por la calle Florida hasta que encuentro a un muchacho Prado que me supo vender zapatos guantes acá en Córdoba. Y me dice, hola Miguel, ¿qué tal? Y le cuento, mirá, estoy porque mañana viajo a Madrid, voy a intentar verlo a Perón. Dice, ¿sabes una cosa? Los últimos zapatos de Perón, norma inglés hecho a mano, él trabajaba todavía, él de Córdoba había ido a Buenos Aires, los tengo en Casa Guante, los voy a sacar. Esta noche, a las 9 de la noche, esperando aquí en Florida, yo te los voy a traer. Me los trajo. Caramba, con tamaño, evidentemente, elemento, llego a Madrid. Y en vez de, si bien es cierto, hago una carta donde le explico a Perón que hemos sido 9 hermanos, muy pobres, qué sé yo, ya estaba lo de la revista, le digo, y aquí he venido para traerle salame de la colonia, el vino de la colonia Chinche y los zapatos. Guantes, que los rescaté gracias a que alguien se los sacó a guante y me los dio a mí, yo se los traigo. Eso fue la quinta 17 de octubre y lo dejé allí y me volví al hotel. Me acuerdo, el Hotel Mayorazgo, Flor Bajo 5, allá en España. No me movía de ahí porque había dejado el teléfono. Claro, no había celular. En esas ansiedades como es. No había nada. Y concretamente al día siguiente, a las 6 de la mañana, suena el teléfono y me dicen, ¿hablo con Miguel Pérez Gaudio? Sí. Habla López Rega. No era el López Rega, les pido por favor que recordemos que evoquemos a este nefasto. Estoy hablando de los años 60. Realmente 70, 71. A 70 ya. Concretamente, el general Perón quiere hablar con usted. ¡Ah! Que evidentemente la emoción fue grande. Yo no llevaba cartas de padrinazgo ni representaba ninguna tendencia que me hiciera militante. No fui como militante, fui verdaderamente como ciudadano, como periodista y también como patriota, viendo un poco lo que pasaba en la Argentina. Y me dice, señor Pérez Gaudio, qué gusto, he recibido todo lo que me ha traído.
y un homenaje, pero fundamentalmente su carta. Y realmente me ha conmovido la historia familiar y los principios que allí sustenta. Le pido por favor que sea mi invitado a partir de hoy. Lo espero a las 9 de la mañana. Y así fue la primera entrevista. ¿Y qué habías llevado? ¿Solo para escribir o habías llevado algún grabador? El grabador. Ah, habías llevado. Las tengo, las grabaciones. Sí, todavía. Las tengo. ¿Y te Y dejó desplegarte? 6 horas estuve en la primera entrevista con Perón. Y creo que una de las cosas, quienes verdaderamente conozcan de Perón, se habla mucho de él, pero muy pocos creo que pueden conocerlo profundamente, y lo he comprobado en el curso de la historia. Perón creyó en la nobleza y en la independencia de la publicación Aquí y Ahora, que era una revista rebelde contra el federalismo porteño que monopolizaba la libertad de pensamiento y de conciencia de los argentinos, y ver al mismo tiempo gobiernos que realmente habían equivocado su rumbo y que verdaderamente se habían vuelto. Eso es. Perón habló, o estuvimos durante 6 horas, me acuerdo, no es una cosa del otro mundo, en la quinta 17 de octubre, pero voy al tema, tomamos varios cafés, etcétera. Y desde allí salió una gran amistad. Volví otras veces, y cuando él vuelve a la Argentina, en Gaspar Campo, tiene el gesto de invitarme. Fui el periodista que concretamente pudo entrevistarlo en Gaspar Campo, que la multitud no lo permitía. Hagamos una pausa. Vamos a volver con los compañeros a hablar y seguramente a ellos les ha interesado y algunas otras preguntas te van a hacer. Te quiero poner algunos saludos de gente que has formado y que hoy están dedicados al periodismo en diferentes lugares. Te vas a sorprender porque con más de 3.000 periodistas en Argentina y por el mundo, algunos de ellos una pequeña muestrita. Vamos a empezar por alguien que está en este momento en un lugar muy especial. Juan Tillar, gerente general de La Voz del Interior, quien ha tomado recientemente la responsabilidad, te dejó este mensaje. Querido Miguel, para mí es un honor enviarte este mensaje. No tengo dudas de que sos una de las personas más relevantes en la historia del periodismo de Córdoba. Con tu decisión y con tu vocación siempre has estado presente en nuestra formación. En tu escuela aprendimos no solo la metodología integrada entre la teoría y la práctica, sino también compartimos tu perspectiva intelectual integrada a los valores morales. Nos enseñaste sobre la importancia de la comunicación en la transformación y en la evolución social. Personalmente siempre te he sentido cerca, no solo en los momentos de la escuela, sino también en mi carrera profesional, en donde en los momentos importantes has estado presente con tu mensaje y con tu aliento renovado. Ahí está. La primera de estas pequeñas sorpresas, ¿no? Yo creo que es una gran satisfacción. Tillar, que para colmo, y se olvidó de decirlo ahora, no solamente la escuela lo forma, ya por supuesto con sus propias cualidades, sino que también es allí en la escuela donde conoce a su señora y otra periodista, contrae matrimonio. Sí, por lo tanto, te digo una cosa. La escuela ha servido para mucho de la escuela de esos periodismo, sí, yo también he conocido, sí. ya no es el papá de mis hijos y también lo he conocido ahí en la escuela de periodismo, a Enrique, y somos muchos los que hemos tenido ahí nuestro matrimonio. Y es propio de las convivencias juveniles. Exactamente. Una época de oro, una época maravillosa donde yo también he hecho muchos de mis amigos, Abraham Rufail, Marcelo Trento, Sergio Supo, Dudu Blecher, el propio Víctor Murúa, que pasó por esta casa y que lo queremos tanto, que lo queríamos tanto. Todos ex compañeros de la Escuela de Periodismo. Javier Cámara, ex alumno, periodista de Radio María, te dice lo siguiente. Hola Rebeca, hola a todos, ¿cómo les va? De Miguel Pérez Gaudio yo puedo dar testimonio realmente de que fue y es un pionero. 2 cosas me impresionaron mucho de él allá por el año 1989, cuando comencé a cursar periodismo ahí en la Escuela Superior de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria, cuando solamente existía la radio, la televisión y la prensa escrita. Miguel Pérez Gaudio ya nos hablaba de un cuarto medio de comunicación que iba a nuclear a estos 3, que los iba a superar luego en audiencia,
y en efectividad, ¿no? Claro, estaba hablando de Internet. Aquí en Argentina, en ese entonces yo no había escuchado a nadie hablar de eso. Muchas gracias, Miguel. Yo me considero un privilegiado por haberte conocido, por conocerte y quererte. Javier, gracias de verdad, sobre todo porque además escribiste un libro vinculado a un amigo común que es el Papa Francisco, y veo que por allí lo citas y nos tienes en cuenta. Y en cuanto a lo del mundo digital, sí es importante, porque en 1990 no se hablaba ni se pensaba para nada. que la tecnología digital iba a ser importante. Nosotros estábamos, y fue una inspiración que le debo, bueno, a la providencia, a Dios y lo que fuere, y creamos el periodismo digital 20 años, 15 años antes que se instalara en los medios de comunicación. Ay, Rebeca, qué picardía estás haciendo. Eso es ser pionero. Bueno, tu familia hermosa, 43 años con la querida Isabel, que la conocemos todos, porque Isabel ha estado siempre muy cercana ahí en la escuela, y tus hijos, 2 de los cuales, o sea, están muy cerquita tuyo, como es Florencia, como es José, que están dentro de la escuela, y Juan, que es diseñador, un diseñador de fuste. Periodista visual, como dice él, y la verdad que y lo es, periodista visual. es un capo. Es una buena persona. No, es un capo. Lo mismo que apuntábamos con los alumnos. Tal vez no formáramos buenos profesionales, pero sí queríamos formar siempre y ser un factor de referencia que hablara y que nos comprometiera a nosotros formar buenas personas. Ahora vamos a hablar y una de qué cosa fue. importante, Rebeca, porque si bien es cierto, hemos sido pioneros, quiero rendir un homenaje a quienes empezaron a formar periodistas a pesar que no lo hicieron oficialmente, claro, que era don Félix Amuchastegui, don Efraín Bischoff en el círculo de la prensa. Esos fueron, porque pionero significa aquellos que emprenden para que otros les sucedan. Bueno, lo que hicimos, lo que yo hice fue rebelarme contra el centralismo porteño y fundar una escuela en Córdoba, pero realmente con las cosas intentaba muy en clara, que luego se convertiría al mismo tiempo en una institución que hoy la denomino Escuela de Pensadores Protagonistas en Humanidad. Vamos a ir a la casita donde están los compañeros, después de la pausita, y seguimos conversando con el señor Miguel Pérez Gaudio, que es el pionero de hoy en nuestro programa. Aquí en la mesa con la muchachada, con Fabián Torres, con el señor Migani, con Fluri y con Vero, que también ha formado parte de tus exalumnos. Tanto ella como su hermano Sergio Supo, que hoy día realmente en el Diario de la Nación de Buenos Aires nos representan a los cordobeses y al periodismo. No digo a nosotros, a la institución, porque las egolatrías son inconvenientes. Lo que importa es la sobriedad, el silencio y la austeridad. Pero de todas formas, bueno, vos estás acá y lo tengo que recordar. Y estábamos hablando del primer egresado que tuviste, que además es una persona que hoy está en un lugar importante, que también pasó por esta casa, prácticamente todos han pasado por esta casa, y es Carlos Agristani, que hoy es el gerente de noticias de Cadena 3. Carlito fue el primero de los egresados y también pudo ir a Navarra. Es notable. Esa vinculación internacional fue la que nos permitió concretamente demostrar que existían estos indios civilizados en el interior del continente, y realmente lo gané, a esa posición la ganamos, más tarde también con la CNN, donde fueron los egresados. Y esto nos permitió que personas como vos, como Aldo Lumbía, Orihuela, que hoy día es un personaje extraordinario en periodismo digital, en fin, los Orias, tanto, pudieran verdaderamente disfrutar de la beca, una beca que solamente estaba hecha para los europeos. Pero yo peleaba como peleamos para lograr que no solamente tuviéramos periodismo, sino también locución. Le metí un recurso de amparo a los porteños diciéndoles que era una injusticia el hecho concretamente de que para poder verdaderamente recibir la habilitación como locutores profesionales tenían que quedarse en Buenos Aires y estudiar en el LICER.
Evidentemente que les produjo mucho disgusto, pero ganamos, cuando hablo en lo personal les ruego por favor que me perdonen porque no es mi intención, sino el plural para decir es obra de mucha gente que me ha acompañado. Y en 1990 fundamos la primera escuela de locución en la Argentina del interior, luego sucedieron otras tantas, y realmente ha sido una combinación muy, muy importante. Interesante. Lo nombraste José Luis Orihuela. José Luis Orihuela, amigo, ex alumno, profesor en la Universidad de Navarra. Él fue a la misma beca que fuimos Aldo y yo, y él junto a su esposa Pilar se quedaron e hicieron toda la carrera en la Universidad de Navarra, y hoy es uno de los grandes especialistas de Twitter en el mundo, en realidad de todo el periodismo digital, pero sí, en particular ha escrito Mundo Twitter y demás. Mirá lo que tiene para decirte José Luis. El periodismo y los periodistas de Córdoba, sin duda debemos mucho a Miguel Argentino Pérez Gaudio y a la escuela de periodismo que él fundó en los años 70. Efectivamente ha sido un pionero, un hombre que con este proyecto abrió un camino que no existía para la formación de periodistas profesionales y de locutores de radio, un camino que hoy continúa en la forma del Colegio Universitario de Periodismo, con lo cual celebro, Rebeca, que le hayas incorporado en esta fantástica serie de programas dedicados a pioneros de la ciudad de Córdoba. Merecido homenaje, mi reconocimiento desde la Universidad de Navarra en Pamplona, a Miguel Pérez Gaudio y a todo el equipo que sigue adelante con ese fantástico proyecto, ilusionante proyecto de formar a periodistas 50 años después. ¿Qué tal? En verdad, eso de calificar más importante que el otro resulta incómodo, ¿no? Pero evidentemente Orihuela es un referente importante, como lo es. A nivel del mundo. Bueno, a nivel del mundo, ¿eh? Pero vos sos más importante que nadie. Sos un símbolo. No seas así. Ya dijimos que no vamos a hablar de nosotros. Bien. Bueno, chicos, los dejo con el profe que no tuvieron. Claro, tal cual. Porque en realidad tuvieron otros. Pero el recorte que nosotros hicimos era, pero también un poco obligado, ¿no? En ese momento, Miguel, no teníamos chance, no había chance de elegir, porque estaba cerrada en ese momento no existía la facultad. No, claro. Entonces, ellos tienen unos años menos. Algunos años menos. Sí, yo, digamos, por el tema de... Yo fui marinero de la Nación, Miguel, entonces le entregué mis años a la Marina. Entonces empecé después, entonces cuando empecé ya en el 85. Todo. Pero me he dado el gusto de dos cosas. De trabajar con su hija Florencia, que es una excelente persona, y con su yerno Manuel, así que he tenido el gusto de trabajar con los dos y ser parte de aquel nacimiento de esa pareja, que le sabíamos muy poco a esa pareja. Como que habían empezado ahí a incursionar. Bueno, pero quiero es otra evitarlo historia. Emocional, pero te evitemos. mucho y me dijo, cuando vayas, papá, dale saludos a todos que han sido mis compañeros. Claro, en fin, claro, hoy día estoy orgulloso. Efectivamente. Pero lo importante es que, si bien es cierto, los que no se han formado en una institución académica, decía un gran amigo mío, importan más que los títulos formales, los saberes y los conocimientos reales. Sí, claro. Han sido grandes protagonistas y lo son, como estos que están en la mesa, algunos. No es el problema del título. El problema es, importan más, insisto, los saberes y los conocimientos reales que los títulos formales. Sí. Porque se trata de un oficio fundamentalmente. Y a propósito de eso, ha cambiado mucho el oficio, no solamente por la tecnología, sino en términos de la interpretación. Siempre respecto de la subjetividad o objetividad del periodismo ha estado en disputa, pero nunca como en estos años, porque en los últimos años surgió una figura que a muchos nos ha impactado, que es la figura del periodismo militante. Hasta la llegada del periodismo militante, quienes nos habíamos formado previo a eso, suponíamos, porque nos habían enseñado así, que el periodista, si bien tiene su propia subjetividad, debe luchar diariamente contra ella para tratar de ser lo más objetivo posible y lo más puro y transparente en pos de la verdad y en pos de la gente. ¿Qué opina de eso? ¿Y qué opina del fenómeno ligado también a la tecnología digital que nos transforma a todos
en general un poco periodistas? Bien, dos cosas. Al primer asunto. Realmente cuando fundamos la Escuela de Periodismo, pero ya de todas maneras teníamos el proceso. Yo empecé a los 14 años, muy chico, empecé en la agencia Saporiti, pero no tanto como era en la calle Colón, no tanto como periodista. Lleva y trae. Estaba en el medio porque me utilizaban en la agencia Saporiti, que estaba radicada en el propio predio de La Voz del Interior, para desgravar las noticias que mandaban de Buenos Aires, así que lo que hacía bien. Pero de todas maneras, es una de las condiciones que se impuso en la Escuela de Periodismo. Una escuela que fundamentalmente tratara por todos los medios de respetar la libertad de conciencia. Por eso soy muy cuidadoso y separo lo que pudo ser mi actividad periodística, que nunca fue política, y la actividad académica. Esto del periodismo militante es una consecuencia de un sistema perverso que existe en el mundo y que nace fundamentalmente no nace únicamente porque era preexistente, incluso en los años más antiguos que podíamos remitirnos siempre existió, ¿no? Que era el negocio de la comunicación. Romano Guardini plantea: nunca el mundo dispuso tanto como hoy, tanto poder sobre las cosas, pero nunca como hoy he perdido el control del poder sobre el poder. Entonces el poder, que no paga para investigar al poder, por eso es que nosotros vemos que tenemos las estadísticas del INDEC, etcétera, pero todas materiales y económicas, pero no culturales. Concretamente, es fundamental saber que el mundo es dominado por la economía en el sentido de negocio. El negocio perverso, concretamente de un materialismo donde solamente pareciera que el dinero. Entonces viene asociado el poder, el dinero e inevitablemente el odio. Freud tenía una visión sobre el poder y lo planteaba de una manera muy importante. Dice, bueno, en fin, fama, poder y dinero, pero ocurre que lamentablemente el poder se apropia concretamente de la comunicación social e inventa el travestismo periodístico con esto de la militancia o la antimilitancia, pero que seamos realistas. Y vos dijiste una cosa muy noble, cuando lo dice un profesional, adquiere una dimensión realmente muy rica. Eso, como profesional tenemos una obligación. Nosotros nos dirigimos a un público, y por estos medios modernos y también por los medios más actuales, ¿no? Que le caracterizamos como un público grande, heterogéneo y anónimo. ¿Pero quién es? Son anónimos. Entonces hay una obligación profesional que tiene una vinculación tan importante como lo tiene la medicina para restituir el bien. Por eso yo llamo a las informaciones un alimento intelectual, moral y espiritual para la vida de las personas, pero para todo el hombre, a través de los medios, y para todos los hombres, pobre o rico, y cualquiera sea concretamente sus opciones culturales, sus opciones sexuales, sus opciones religiosas. ¿Qué es lo que nos falta? No sé si es que lo falta. Yo no he venido a denunciar, diría como San Agustín. Los digitales como somos todos periodistas. Sí. ¿Cómo es el asunto? Lo digital como tal, creo realmente que es imprescindible como proceso de evolución de la vida de la comunidad y que ha hecho un bien enorme en cuanto posibilita la comunicación acentuada de los hombres entre sí. Pero lamentablemente, hay que ser realista, también está vinculado a lo que decía hace un rato respecto al poder. Quien la maneja para la instrumentación es un sistema economicista donde los valores fundamentalmente no aparecen. Por eso es que no ha habido posibilidad de un código deontológico de la comunicación tecnológica. Y después tiene otros aspectos que habrá que analizarlos, pero no creer que con la tecnología hemos resuelto el problema de la comunicación humana. Hoy el problema de fondo puede estar planteado, que es moderna, es auténtica, es necesaria, es cierto que es importante realmente difundirla, pero
cuidado, que ha pasado de la postmodernidad para convertirse en la poshumanidad. Hay que tener mucho cuidado. Paremos acá. Gente sin edad, 80 años cumplió Sí, Miguel sí, sí, el sí. 5 de julio. Anoten, muchachos, a ver cómo llegamos nosotros. Porque les digo, no sé, Vamos. profe, ¿cuál es su dieta para que llegue así, de esta manera? Está Valeria llamando, bueno, voy a ella para que nos dé la noticia del momento que está ocurriendo en las calles de la ciudad. Valeria, adelante, por favor. Me quedó poquito tiempo para tantas cosas lindas que tenía para vos, porque hay tantos exalumnos. Vamos a poner alguno más, chicos, antes de ir a Florencia, que es, bueno, una de las que sigue el trabajo de Miguel. Sergio Finzi, exalumno, periodista, especialista en comunicación institucional, dice esto. Claro que Miguel Argentino Pérez Gaudio es un pionero en el periodismo mismo, con tantas publicaciones, tantas revistas, tantas notas históricas que nos ha legado Miguel Argentino Pérez Gaudio. Y también nos ha legado una formación muy profunda en valores, en el saber hacer periodismo. Al pionero Miguel Argentino Pérez Gaudio yo le debo, entre otras cosas, no solamente los valores que nos transmitió como periodista, sino también el hecho de haber sido mi mentor en una carrera que por aquellos años, 1987, 1988, no se conocía. A Miguel Argentino Pérez Gaudio, muchísimas gracias por el legado que nos ha dejado y por haber formado y seguir formando a tantos periodistas, comunicadores, locutores en Córdoba y en la Argentina. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Sergio. Muy emocionado, Sergio, también. Y bueno, voy a cerrar la ronda. Hay varios más, pero vamos a cerrar la ronda con otra de nuestras compañeras, con Marcela Palermo, que también te dejó un mensaje, que también se formó en la escuela. Formé parte de una promoción realmente muy exitosa, una promoción que podríamos decir está ubicada cada uno y ocupa un lugar preponderante en los medios. Tuvimos la formación de Pérez Gaudio, como le decíamos, claro, porque en aquel momento llegaba la democracia y estaba muy bueno que nos enseñaran a hacer periodismo pensando, se podía pensar. El periodismo idea, él fue el precursor, el creador de este sistema con una metodología bastante especial. Antisistema, ¿no? El periodismo antisistema, el periodismo idea, el periodismo que él propuso. Y creo que en Miguel se pudo plasmar algo realmente muy interesante, como fue el hecho de que él sea periodista, pero fundamentalmente un gran docente que impartió esta idea. Así que la verdad que fue muy bueno estudiar en lo que hoy es el CUP, en aquel momento para nosotros era la escuelita de periodismo. Gracias, Marcela, muy amable. Está mirando con atención, Miguel, los alumnos que van pasando y las historias y un montón de cosas. Ana Gerchunov dice, yo no sabía lo de las entrevistas a Perón. Ha sido muy bueno saberlo en las entrevistas. Te manda un beso grande también. Mi nombre es Mercedes, tengo 64 años, vengo de familia peronista, soy moriré peronista por genética, por convicciones y sentimientos. Excepcional, pioneros, dice Bea. Soy de Santa Fe, de Santo Tomé. Una amiga me está pasando la historia de Pérez Gaudio a través de los audios que ha sacado de la tele y de la radio. Me gusta mucho incorporar a los pioneros al programa. Hacen un programa entretenido, interesante, impulsor de la cultura. Felicitaciones, Miguel, excelente profesional y persona. He tenido la dicha de que sea mi profesor por el año 2000. Soy amiga de su hija y por eso es que lo conozco más. Gustavo Rossi, viejo alumno suyo del CUP, le manda un gran cariño y ayuda. Bueno, han pasado muchísimos. Podríamos hacer una lista interminable, pero finalmente, para cerrar, quisiera que hable María Florencia, que es la que va a continuar con la escuela junto a su hermano José. Papi, gran pionero de toda la vida, un creativo constante, tu historia de vida es impresionante, generando proyectos desde, te diría, la primera infancia y siempre sustentadas en una
visión humanista y en la esperanza. Hay una frase tuya que seguramente muchos alumnos y egresados conocen, que es el que habla mucho dice poco, el que dice poco y con sentido dice mucho. Así que decirte que te amamos y que ese amor no es solo de tu familia, sino que se multiplica en la enorme y hermosa familia que es el Colegio Universitario de Periodismo. Un gran abrazo para Rebeca, para su equipo. Hay gente también allí muy querida por mí. Así que enormes gracias y la gratitud por su gran tarea. Bueno. Caramba. La nena. La nena se hizo grande. No, se hizo grande. Mi hijo José, mi hijo Juan, la Flor. Querida Rebeca, bueno, y vino Aldo, que es el único alumnito que faltaba, el otro Querido alumnito Miguel, que faltaba. Qué placer verte de nuevo. Aldo, Un placer. Realmente. Un placer, maestro, profesor. Yo me había venido con 2 bolsas. Sí, venía y cargado. ella tenía documentos donde estaban unas 27 cartas de Perón, porque no tengo problema en señalar, yo no he sido militante, ni he tenido mecenas, y creo que muy pocos de los que hoy hablan de peronismo conocen de Perón. Sí, puedo contar una anécdota. Me dedica el libro. Sí, ¿cuántos programas tenemos que hacer? Libro, 3. La Hora de los Pueblos, que ahí lo he traído, lo plantea. Y me hizo revelaciones extraordinarias. Él es el que anuncia a través de una entrevista que vuelve a la Argentina. ¿Y para qué vuelve a la Argentina? Y volvió verdaderamente, o volví en ese espíritu de grandeza y de reconciliación. Por eso es que me jacto de eso. Pero escúchame, y al otro mismo día tiempo de la vamos a hacer el resonancia programa de Malvin. Perón. Otro día vamos a hacer el programa de Perón. Hoy el programa era Miguel, pionero, fundador de la escuela. Bueno, acordate entonces de esto. Vamos a hacer. Yo decía, nunca el mundo como hoy dispuso de tantos medios de comunicación para comunicar ideas, pero nunca como hoy careció de ideas para comunicar por tantos medios. Claro. Eso me inspiró filosóficamente. Y hube de crear el eslogan o el que iba a ser el paradigma. ¿Qué se va a enseñar en la escuela? A saber pensar, a hacer pensar y a dejar pensar. Con lo cual, concretamente, todo aditamento que significan las connotaciones interesadas para manipular quedaban descartadas. Y por eso estamos en un desafío constante. Decía también Sócrates, ¿no? Una vida sin examen no merece ser vivida. Y concretamente entiendo que esto me compromete más, pero compromete más a los que nos sucedan, que concretamente deben seguir con esa línea. Yo les agradezco. Aldo para el final. No, solamente decirle, bueno, maestro, profesor, Gracias. Miguel, si así te hemos conocido. Y además, como anécdota, porque como vas a haber una segunda ocasión de reencontrarnos para charlar sobre eso, digo yo, a ver si te acordás quién era el alumno, que era yo efectivamente, ya lo digo en la respuesta, de que iba a tu oficina, entraba y te decía, enséñame la foto con Perón, enséñame, y la tenías ahí a un costado, y siempre te preguntaba en tu oficina, contame más, Porque las te anécdotas. Me apasionaba la Claro, historia, el saber claro, que habías estado claro. con una figura tan importante de la historia argentina, ¿no? Sí, lo ha sido. Sí. Pero Dios quiera que no sea mal interpretado creyendo que es una apología. Por eso No, es que... no. Vos estás más allá del bien y del mal. Uno de los que más hombre. me lo reconoce es Ricardo Balbín en una de las entrevistas, que fue un gran reconciliador, un radical que verdaderamente entiende los desafíos de los años 70 y pico cuando vuelve Perón. Pero yo creo que lo importante acá es que no solamente Perón, sino de todo lo que significa el protagonismo en el mundo de nuestros días, lo importante es que el periodista, yo dije al principio, hay un solo bien, el conocimiento, hay un solo mal, la ignorancia, se den cuenta que son formadores para todo el hombre y para todos los hombres, y que no pueden hacer de ninguna manera gala de que lo son, simplemente por disponer de tecnología y poder manejar la alcahuetería o ser cagatintas o alcahuetas del acontecer, etc. O se es con una mística y una misión, y Dios quiera que nosotros lo podamos lograr, y claro, por la gente que se ha logrado. Lo de Perón fue muy importante, es cierto, pero hay otras cosas.
Cerramos. Necesitamos hacer la transición e ir a las noticias. Gracias. No se le puede dejar Muchas hablar gracias, a este hombre, te habrás dado cuenta. Es lo suyo, es lo suyo. Querido profesor, gracias. Gracias. Muy bien, Hola Rebeca, buenos días. Me encanta la entrevista a Miguel Pérez Gaudio. Siempre lo admiré, sé que es de familia de periodistas, sus hijos también. Y siempre en mi casa me dicen que yo tendría que haber sido una periodista y me considero una periodista frustrada. Sí, mi saludo de Santiago Spica al profesor Miguel Pérez Gaudio y agradecerle siempre su impronta como guía y como docente. Si bien es cierto yo no estudié comunicación social, he sido un seguidor de sus escritos por la importancia que tienen a nivel de comunicación. Gracias. Canal 12, que también te deja su mensaje. Les rogamos a todos los que no han salido, no es por una omisión expresa ni nada que se le parezca, es simplemente porque había que hacer un recorte, 3.000 alumnos, se imaginan ustedes que sería imposible. Ahí el final. Miguel Argentino Pérez Gaudio, todo un referente del periodismo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque deja un legado, deja una huella en la cual quienes estudiamos ahí estamos de alguna manera comprometidos a seguir en esos principios y en esos valores que nos ha inculcado. Y en lo personal, un cariño muy especial, un amor muy especial para Miguel, que fue para mí casi como un padre en este mundo del periodismo, porque me abrió las puertas, así que estoy eternamente agradecido y siempre recordándolo a Miguel con mucho cariño. Bueno, la cantidad de hijos putativos que ha ido en la vida recogiendo. Rebeca, no sé, en cuanto a la medida de la justicia es tan abstracta y que uno no sabe. Yo no sé si merecía esto, no tenía idea. Venía a pelear. Venía a pelear. En el sentido de contar cosas, etc. Y miramos, y nosotros te íbamos a acariñar. Y me encuentro con esto, pero no dudo de la lealtad y de la fidelidad que han tenido cada uno de los egresados. No he tenido contra. Nunca, jamás hemos tenido problemas con los alumnos. Y esto ha sido muy importante. Está bien que la escuela nunca paró, siempre trabajó y siempre conservó esa como visión humanista y trascendente para grandes pensadores, porque uno de los lemas míos es: hombre, sé tú mismo, no permitas que decidan por ti. Por lo tanto, hemos sido formadores, no manipuladores. Profe, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias Un abrazo, por la vida, querida. por su vida, por su familia. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Pioneros de esta semana con Miguel Pérez Gaudio. Todos decimos argentino porque era muy fuerte cómo lo nombrábamos. Lo nombrábamos así, ¿verdad? Vamos a la pausa. Cerramos Pioneros y las noticias. Ya volvemos. Este programa es auspiciado por Bancor. Entrá a cba24n.com.ar y seguinos en vivo. Entre nosotros, Rebeca. Escuchás y ves la radio.